a los residentes de pediatría. Como bien ya lo dijeron, mi nombre es María Luisa Bastidas Cuellar, soy residente de tercer año de pediatría de la Universidad Libre y mi tema con el cual vamos a empezar los módulos de pediatría es infección del tracto urinario y el manejo antibiótico de esta patología. Vamos a empezar. Primero quiero presentarles el contenido de la charla. Vamos a primero hacer una introducción, a dar unas definiciones que son importantes para seguir la continuidad de la charla. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes en infección del tracto urinario, no solamente en pediatría, sino también en pacientes adultos? ¿Cómo es el comportamiento de los gérmenes en infección del tracto urinario? Y cómo es ese comportamiento no solamente a nivel local, nacional, sino también internacional. Y como segundo punto, ¿cómo hacemos el diagnóstico de infección del tracto urinario? La importancia de los signos y los síntomas, de las pruebas obviamente de laboratorio y posteriormente, ya haciendo este recorrido, llegar a un tratamiento. Es muy importante tener en cuenta lo anterior mencionado para poder hacer el tratamiento. Dentro de la definición de infección del tracto urinario sabemos, los que estamos acá, que es la presencia de gérmenes de un número significativo en la vía urinaria, sea uretra, sea vejiga, sea uréter, y que puede llegar a comprometer también parénquima renal, que es lo que nosotros conocemos como pielonefritis, y que esto va a originar manifestaciones clínicas sugestivas junto con unos paraclínicos, un parcial de orina que nos puede dar leucocituria y bacteriuria, pero que muchas veces, así como puede ser sintomática, puede el paciente estar totalmente asintomático. En pediatría no se manejan las bacteriurias asintomáticas, ¿sí? Para tener como un punto en cuenta. Dentro de las definiciones claves que tenemos que tener y que va a depender mucho de qué manejo antibiótico nosotros vamos a decidir, es cuándo es una infección del tracto urinario complicada y cuándo hablamos de infección del tracto urinario recurrente. Entonces, infección del tracto urinario complicada son aquellos pacientes que nosotros vemos, o en nuestro caso en la pediatría, aquellos pacientes que vemos gravemente enfermos, que están comprometidos, que tienen un pobre flujo urinario. Un niño que no orine como debe ser, debemos pensar de que tiene una ITU complicada. Un niño que tenga una masa abdominal, un niño que no orine bien y que además tenga una elevación de la creatinina de forma aguda, debo pensar de que es una infección urinaria complicada. Un niño que yo observe séptico, ¿sí? Un niño que se le inició el tratamiento antibiótico y no mejora dentro de las primeras 48 horas, yo debo pensar de que ya está progresando como una infección del tracto urinario complicada. Y finalmente, y un punto muy importante que les voy a hablar más adelante, es la infección por organismos o bacterias diferentes a E. coli. Esos pacientes generalmente van a tener una alteración de la vía urinaria y una ITU complicada. Cuando hablamos de ITU recurrente, aquellos pacientes que tienen 2 o más episodios de pielonefritis, aquellos pacientes que tienen un episodio de pielonefritis y un episodio de ITU baja, o aquellos pacientes que tienen 3 o más episodios de ITU baja. En continuidad del contenido que les comenté de la charla, hablamos de los gérmenes. Dentro de los gérmenes tenemos toda esta variedad que encontramos en esta tabla, y vamos a ver más adelante que dentro de los cocobacilos gram negativos, que son los que principalmente causan infección del tracto urinario, tenemos como principales gérmenes Escherichia coli, Klebsiella y Proteus mirabilis. Ya posteriormente podemos encontrar Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter, Enterobacter cloacae, Morganella morgagni, Providencia, Serratia, Neisseria gonorrhoeae en ya niños más adolescentes, cocos también gram positivos y otros gérmenes como la cándida, pero la cándida
la vamos a observar más en pacientes que están inmunocomprometidos. Bueno, para hablar dentro de lo que les comenté, que la E. coli es el germen más frecuente que causa infección del tracto urinario, no solamente en pediatría, sino en pacientes también adultos, encontramos, les voy a hablar un poquito más sobre la E. coli, en específico la E. coli uropatógena, por eso les escribo allí UPEC. Resulta que la E. coli tiene más de 100 serotipos, y esos serotipos no todos van a afectar el tracto urinario, solamente 11 serotipos están asociados dentro de la fisiopatología de la infección del tracto urinario, y estos son los serotipos que les escribo allí: el 1, el O1, O2, O4. El O es la forma antigénica del cuerpo de la E. coli que le va a dar su denominación. La E. coli se denomina por el antígeno O o por el antígeno H, que el antígeno H más depende es de las fimbrias de la E. coli. Entonces, en este caso, la denominan como 1, o 2, o 4, o 6, o 7, hasta la O75. Estos serotipos son los que van a causar más o menos entre el 75 al 80% de las infecciones del tracto urinario. Esta es una microscopía de luz donde vemos en la flecha las bacterias, la E. coli, en un citoplasma, ¿sí? Por eso es la C, y acercándose al núcleo. Y esta es una microscopía electrónica donde podemos observar cómo es esa E. coli y cómo está configurada ya microscópicamente. Dentro de los mecanismos de virulencia de la E. coli uropatógena, tenemos que la E. coli tiene una cápsula, ¿sí? Tiene unos lipopolisacáridos que componen esa cápsula y que permiten que la E. coli sea inmune o se defienda ante el sistema inmunológico del organismo, pues, que tiene la bacteria. Y la E. coli va a tener unos mecanismos de virulencia y los principales son las fimbrias. Hay varias fimbrias, las fimbrias tipo 1, las fimbrias S, las fimbrias P y las fimbrias F1C. Estas fimbrias son las que les van a permitir a la E. coli llegar y adherirse al uroepitelio. Además, la E. coli depende de un aporte de hierro por medio de unos organismos que se llaman sideróforos. Esos sideróforos le permiten a la E. coli abastecerse de hierro y sobrevivir dentro del uroepitelio. Y otros mecanismos de virulencia importantes que tiene la E. coli son las hemolicinas, el factor necrotizante citotóxico y las toxinas autotransportadoras. ¿Cómo actúan esos mecanismos de virulencia? Entonces vemos que principalmente llega la E. coli y se adhiere por las fimbrias tipo 1 y las fimbrias H, ¿sí? ¿Y a dónde se adhiere? A las células superficiales del uroepitelio. Esta es la luz de la vejiga. Dentro de esas células superficiales del uroepitelio vamos a encontrar una sustancia que se llama uroplaquina. Esa uroplaquina son como glucoproteínas que contienen la membrana del uroepitelio. Y cuando la bacteria llega y se adhiere allí, va a generar una apoptosis y va a lograr invadir esas células superficiales del uroepitelio. Posteriormente va por medio de unas bombas de flujo, va a salir, ¿sí? Como la vemos aquí, y por medio de las fimbrias P, que son las que principalmente se han estudiado y se han encontrado dentro de la fisiopatología de la pielonefritis. Estas fimbrias P son muy importantes, son las que van a causar la virulencia específica y van a permitir llegar, no solamente quedarse en el uroepitelio de la luz o en la luz de la vejiga, sino que también van a llegar al riñón y pues van a causar la pielonefritis que ya conocemos. Acá,
en esta parte que les mencionaba de los sideróforos, pues eso es lo que le permite sobrevivir a la bacteria, y es muy importante que la bacteria no solo se va a quedar en el uroepitelio o en las células superficiales, sino que la E. coli logra acceder y llegar hasta el epitelio de transición de la vejiga, y es allí donde va a quedar silente o escondida, ¿sí? Donde el sistema inmunológico de la persona que lo tiene no va a lograr reaccionar porque está allí escondidita, entonces va a generar que esa bacteria esté allí recirculando y ocasionando infecciones urinarias recurrentes. Esta tabla es para mostrarles los mecanismos de resistencia de las bacterias gram negativas. ¿Y por qué se los traigo a colación? Porque, como les comentaba, los bacilos gram negativos son los principales gérmenes que causan infección del tracto urinario, y es muy importante conocer cuáles son esos mecanismos de resistencia que tenemos en los gram negativos, y los más importantes son la producción de beta-lactamasas. Las beta-lactamasas se pueden dividir de acuerdo a una clasificación que se llama de Ambler, se pueden dividir en tipo serina o en metalobeta-lactamasas. La tipo serina se subdivide a su vez en clase A, clase C, clase D y las metalobeta-lactamasas en clase B o denominada clase B. Dentro de las clases A de tipo serina encontramos las penicilinasas, que quiere decir que estas bacterias van a ser resistentes al uso de penicilina. Vamos a encontrar dentro de la clase A beta-lactamasas de espectro extendido, ¿sí? Que no van a servir ni la penicilina ni las cefalosporinas, sino que solamente va a ser sensible al uso de carbapenémicos. Dentro de las clases A también encontramos cuando esas beta-lactamasas de espectro extendido ya no funcionan, se hacen aún más resistentes, entonces se generan las KPC, ¿sí? Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, quiere decir KPC, y estas van a ser resistentes incluso al uso de carbapenémicos. En algunas ocasiones se va a necesitar usar otras moléculas para lograr matar pues esta bacteria. Dentro de las clases C encontramos las cefalosporinasas, ya denominadas AMC, ¿sí? Y estas van a ser resistentes a las cefalosporinas más o menos hasta las de tercera generación, pero a estas sí les sirven las cefalosporinas de cuarta generación. Las de clase D, llamadas oxacilinasas, son las que son resistentes a oxacilina, no les sirve el uso de oxacilina. Y dentro ya del grupo de metalobeta-lactamasas, que se denominan así porque dependen de la unión ACIN para poder actuar, si tienen dos residuos de unión ACIN, se clasifican como clase 1 o 2. Si tienen solo un residuo, se clasifican como clase 2. Dentro de la clase 1 y 3 tenemos las carbapenemasas, específicamente estas que les mencioné allí, BIM, NDM y IMP de imipenemasa. Y pues obviamente, como su nombre lo dice, también va a ser resistente al uso de carbapenémicos. Y dentro de las clases 2 vamos a encontrar esta CPHEA, que es similar, como si dijéramos unas cefalosporinasas. También pues no va a funcionar este tipo de antibióticos. Ya empezando un poco a hablar sobre la epidemiología, encontramos que aproximadamente el 8% de las niñas y el 2% de los niños van a experimentar al menos un episodio de infección del tracto urinario durante sus primeros 8 años de vida. Algunos niños van a tener un riesgo aumentado o incrementado de desarrollar infección del tracto urinario. ¿Por qué? Porque van a tener unos factores genéticos congénitos predisponentes, perdón. ¿Cuáles son los factores congénitos que van a ocasionar que ese niño sufra de más infecciones urinarias? El reflujo vesicoureteral, alteraciones a nivel de la vejiga, disfunción de la vejiga, masas, que van a favorecer el éstasis de la orina y a su vez el desarrollo de infección urinaria. La resistencia antibiótica
ha reportado un incremento dramático durante los últimos años, no solamente a nivel de las infecciones del tracto urinario de la comunidad, sino también de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Entonces es importante tener en cuenta los patrones de resistencia, no solamente a nivel internacional y nacional, sino lo que más nos compete a nosotros es a nivel regional. Necesitamos y es importante conocer cuáles son los patrones de resistencia regional para poder saber cómo voy a tratar la infección urinaria en nuestra población. Dentro de esa epidemiología voy a darles un repaso sobre la epidemiología. Este es un artículo del Journal Pediatric de Europa y fue publicado el 9 de octubre de 2014. ¿Y qué es lo que querían ver? Era cuáles eran los patógenos causantes de infección del tracto urinario en niños, hacer una vista como general del comportamiento de la infección urinaria en Europa por medio de este estudio. Se desarrolló en 16 centros de Europa y eran centros de referencia de niños con alteraciones de la vía urinaria. En esos 16 centros lo que quisieron ver era cómo era el comportamiento, de qué gérmenes eran más frecuentes y cómo era la sensibilidad y la resistencia de esos gérmenes encontrados. ¿Y qué vieron ellos? Ellos dividieron la población en los pacientes que habían tomado los urocultivos intrahospitalariamente y los pacientes que les habían tomado los urocultivos extrahospitalariamente, o sea, lo que nosotros conocemos como infección asociada al cuidado de la salud y la infección del tracto urinario de la comunidad. Dentro de los que estaban asociados al cuidado de la salud, los que tomaron los urocultivos intrahospitalariamente, vemos que ellos encontraron este número, el que yo encierro, es el número de centros donde encontraron E. coli, ¿sí? Y encontraron en 2 centros entre 80 y 100% de positividad en los urocultivos para E. coli. Pero ¿qué les llama a ellos la atención? Ellos dicen, la E. coli no es el principal germen causal de infección del tracto urinario en pacientes intrahospitalarios. Y se dan cuenta que empieza a aumentar los casos de infección del tracto urinario por Enterococcus faecalis o Enterococcus faecium, y vemos que en 6 centros se reportaron hasta un 10% de positividad de urocultivos, en 4 centros se reportaron hasta un 30% de positividad de los urocultivos. No sé si me ven bien porque el puntico se ve como muy chiquito. En 6 centros se reportaron positividad hasta un 30% en Klebsiella, y esta flechita que yo les hago hacia arriba también es para que veamos cómo ha sido el comportamiento de Proteus, que está aumentando. En 9 centros se reportaron 5%, en 5 centros se reportaron hasta un 10% de Proteus, y en la estrellita vemos que en 5 centros se reportó hasta un 30% de Pseudomonas. Entonces ellos dicen, la E. coli en estos pacientes intrahospitalarios no es el principal germen causal de infección urinaria, y se están creando o están apareciendo las otras bacterias, ¿sí?, no tan frecuentes como causa de infección urinaria. Y esta otra tabla fue el comportamiento que ellos observaron en los pacientes extrahospitalarios, y que veían que encontraron 4 centros con positividad entre un 80 y un 100% de los urocultivos para E. coli, pero igualmente, no solamente los intrahospitalarios, también en los extrahospitalarios empezaron a ver que en 4 centros había hasta un 30% de Enterococcus faecalis, y que Proteus y Pseudomonas, por ejemplo, también está aumentando. Entonces ellos concluyen eso, ellos dicen, y al final en las conclusiones dicen, están aumentando los otros gérmenes, pero quizá fue porque ellos, como les comentaba al inicio, hicieron esta medición en 16 centros de referencia de pacientes con alteraciones de la vía urinaria, y es muy diferente un niño que tenga alteración de la vía urinaria, porque los gérmenes van a cambiar totalmente, ¿sí?, a un niño que no tenga anormalidad de la vía urinaria. Entonces ese fue un punto que ellos dijeron, quizá ese fue como una limitación en nuestro estudio,
y que nosotros no la podemos extrapolar pues a nivel de Colombia. Este fue como el comportamiento ya un poco más gráfico de los pacientes intrahospitalarios y los pacientes extrahospitalarios. Y encontraron que en Turquía, que es el puntico verde que observamos allí, de los pacientes extrahospitalarios, el comportamiento de la E. coli no era como en el resto de Europa. Y allí quizá encontraron gérmenes diferentes a E. coli causantes de infección del tracto urinario. Esta es una gráfica de este mismo estudio de los pacientes que eran extrahospitalarios y cómo fue el comportamiento, la tasa de resistencia de la E. coli a estos antibióticos, que son los principalmente usados en Europa. Entonces encontraron que la resistencia de E. coli a amoxicilina en 8 centros llegaba a ser hasta de un 50%. Cada barrita, vemos aquí los colores, indica el porcentaje de resistencia. Y yo les estoy acá mostrando, que no sé si ven bien, que en 8 centros fue resistente más de un 50% a amoxicilina. En 6 centros, que es el naranja, fue resistente entre un 20 y un 50% a amoxicilina, ¿sí? Y en más o menos un centro fue resistente hasta un 20% a amoxicilina. Vemos el comportamiento del trimethoprim, cómo ha sido la resistencia del trimethoprim, de la E. coli del trimethoprim, y ha sido muy variable, pero vemos que en 5 centros se reportó una resistencia hasta un 50% y aproximadamente en 3 centros se reportó más de un 50% de resistencia a trimethoprim. Cefalosporinas de segunda generación también tienen una variabilidad en la resistencia, pero vemos por el contrario que hay una tasa de resistencia baja, cefalosporinas de tercera generación, a nitrofurantoína. ¿Sí? Vemos que la barreta verde es menos de un 10% de resistencia, igual que ciprofloxacina, e igual que el uso de carbapenémicos en Europa, que hay carbapenémicos de uso oral que nosotros no disponemos. Entonces tuvieron una tasa de resistencia un poco menor, y ellos concluyen que para el uso de profilaxis en ellos utilizan la nitrofurantoína como una buena opción. Este es otro artículo que les quise traer de cómo es el comportamiento ya a nivel nacional. Es un artículo que se publicó en la revista Infectio del 2012 y fue realizado por la Clínica Bolivariana de la Universidad Bolivariana de Medellín, y lo que ellos querían ver era cómo era el comportamiento de la infección urinaria de la comunidad, cómo era la clínica, cuáles eran los factores de riesgo más frecuentes, cuál era la etiología y cuál era la resistencia, el comportamiento de la resistencia a los antibióticos. Entonces ellos evaluaron, fue un estudio de corte transversal realizado entre febrero del 2009 y febrero del 2011, y evaluaron aproximadamente 106 pacientes. Esta es una tabla, la tabla 1, que evalúa las características y cuáles son los posibles factores de riesgo asociados en este grupo de estudio. Y ellos encontraron, por ejemplo, algo importante, era que la infección urinaria con fiebre, del tracto urinario con fiebre, fue más frecuente en el género femenino que en el género masculino, lo que está encerrado con rojo. Algo importante también es que los niños sufrían de más infección urinaria entre 3 y 6 meses en relación al género femenino, y entre 7 y 12 meses. Entonces vemos que el comportamiento es como describe en la literatura. Los niños son más propensos a tener infecciones del tracto urinario en menores de un año. Ya vemos que el comportamiento después de los 37 meses fue más frecuente la infección del tracto urinario en las niñas que en los niños, con 15 casos en niñas, 6 casos en niños, ¿sí? Otra cosa importante. Y también encontraron dentro del otro cuadrito rojo que les resalto allí, fue que 17 pacientes tenían malformación de la vía urinaria. Dentro de esos 17 pacientes, 6 eran niños y 11 eran niñas.
Acá esta otra tabla nos muestra cuáles fueron los aislamientos y la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido y de AMC positivas, y encontraron que dos casos de los BLE, 2 casos eran BLE y 12 casos eran AMC positivo. Y encontraron en este estudio los 3 gérmenes más frecuentes que les comentaba: Escherichia coli, Proteus y Klebsiella pneumoniae. De importante, como les mencionaba, encontraron que había niños con malformación renal de la vía urinaria que eran los que más estaban asociados con la producción de beta-lactamasas de espectro extendido y de beta-lactamasas del tipo ANC. Entonces, nuevamente, esto nos confirma que pudiese estar asociado con que este tipo de resistencias pueda estar más relacionado con malformaciones renales de la vía urinaria, pero ellos dicen en su estudio, ya en las partes de la conclusión, dicen no podemos asociarlo solamente a malformación de la vía urinaria, sino que también ellos dicen, nosotros no preguntamos si esos niños habían recibido un tratamiento antibiótico previo, ¿sí? que fue una limitación del estudio, solamente tuvieron en cuenta a los niños que no habían sido hospitalizados en el último mes y que no tuvieran una infección previa en el último mes, pero ellos no tuvieron en cuenta si estos niños tomaban o no antibiótico, que puede también estar asociado con la presentación de estos patrones de resistencia. Finalmente, la última tabla nos muestra cuál es el porcentaje, el número de aislamientos resistentes sobre el número de aislamientos evaluados para Escherichia coli, para Proteus mirabilis y para Klebsiella pneumoniae. Y ellos ven, por ejemplo, que hay una alta tasa de resistencia a cefalotina, en E. coli, a cefalotina, a ampicilina, a trimmetoprim sulfametolstasol, ampicilina sulbactam y amoxicilina ácido clavulónico. Encuentran una resistencia un poco más baja en ácido nalidíxico, hasta un 21%, en ciprofloxacina 11.8%. Empiezan a ver que el uso de quinolonas como la levofloxacina tiene un poco menos de resistencia, hasta un 11.4%. Cefuroxime, que es una cefalosporina de segunda generación, con una tasa de resistencia de solo el 8.6%, y la nitrofurantoína de solo 5%. Esto en antibióticos ambulatorios, ¿sí? Evalúan también, por ejemplo, Proteus y Klebsiella y encuentran que hay una baja tasa de resistencia a ácido nalidíxico nuevamente, a ciprofloxacina y a levofloxacina, al igual que a trimmetoprim sulfa, ¿sí? Ya dentro de los antibióticos de uso intrahospitalario encuentran que hay una buena sensibilidad o una resistencia no tan alta al uso de amicacina, no solamente, por eso les encierro en el cuadrito, no solamente a E. coli, sino también en Proteus y en Klebsiella, encontrando que la amicacina puede ser un buen antibiótico, y ellos dicen, dentro de nuestro protocolo usamos amicacina como primera elección en manejo de infección del tracto urinario ambulatorio del paciente que llega al hospital por infección urinaria, y encuentran que los niños responden dentro de las primeras 72 horas a este antibiótico. Entonces confirman que efectivamente la amicacina es una buena opción terapéutica en estos niños para el manejo intrahospitalario. Ya para pasar un poco a nivel regional, les traigo este estudio que yo creo que algunos de ustedes lo conocen, y es un estudio que fue publicado en Colombia Médica en el año 2007, realizado por la doctora Iris de Castaño y colaboradores, y ellos también querían ver cuál era la etiología y la sensibilidad bacteriana de los gérmenes causantes de infección del tracto urinario en niños. Fue realizado en la Fundación Clínica Infantil Club Noel y realizado en el Hospital Universitario del Valle. Ellos miraron, y en esta tabla podemos ver cuál fue la sensibilidad de E. coli, Klebsiella y Proteus. Aquí se hizo como una vuelta, porque en Medellín encontraron que los más frecuentes eran E. coli,
Proteus, Klebsiella. Aquí encontraron que era E. coli, Klebsiella y Proteus, ¿sí? Esa fue la única variación. Pero encuentran que hay una alta sensibilidad, más del 80%. Ellos miraron alta sensibilidad, todos los antibióticos que tengan más del 80%. Intermedia sensibilidad, los que se encuentren entre el 61 y el 70%. Y baja sensibilidad, menores del 60%. Entonces ellos encuentran ácido nalidíxico una sensibilidad del 83% para E. coli y 95% para Klebsiella, es decir, una buena sensibilidad con el uso de este antibiótico. Amoxicilina encuentran una sensibilidad del 59% y 45% para Klebsiella, siendo una sensibilidad intermedia, por lo cual no aconsejan el uso de este antibiótico como primera lección en el manejo empírico. Encontramos también amoxicilina clavulanato con una sensibilidad del 60 y 55% respectivamente de coli y Klebsiella, una sensibilidad nuevamente intermedia, y no aconsejan tampoco el uso de este manejo empírico, especialmente de pielonefritis. Ampicilina vemos que una sensibilidad muy baja de un 23.9% para E. coli y 5% para Klebsiella, que no podemos usar como manejo empírico en infección urinaria en nuestros niños. Y encontramos por acá más abajo, por ejemplo, cefalosporinas de primera generación, cefalexina, una sensibilidad del 46%, no nos sirve. Nos sirve cefuroxime, nuevamente cefalosporina de segunda generación, con una sensibilidad del 88%, cefprozil, que es una cefalosporina también de segunda generación, con una sensibilidad del 88%, norfloxacina, como en el estudio de Medellín, con una buena sensibilidad de más del 80%, no solamente para E. coli, sino también para Klebsiella. Esto dentro de los antibióticos que nosotros usamos de manera oral. Dentro de los antibióticos que usamos como primera lección en manejo de infección urinaria endovenosa encontramos una buena sensibilidad. Amicacina vemos más del 80% hasta un 90% para E. coli, 85% para Klebsiella, y encontramos a ceftriaxona, cefalosporina de tercera generación, una sensibilidad del 97% para E. coli, aunque no muy buena para Klebsiella, hasta un 75%. Pero tengamos en cuenta allí amicacina, ceftriaxona, cefalosporina de tercera generación y gentamicina. Esto es nuestros niños, en nuestra población local. En esta tabla evalúan ese porcentaje de resistencia encontrada a los gérmenes causantes de infección urinaria en Cali, en este estudio, y comparan con lo encontrado en porcentaje de resistencia a nivel de Israel, a nivel de Turquía, Estados Unidos y México. Y vemos que pues no varía mucho en cuanto, por ejemplo, a ampicilina, que vemos que hay como un porcentaje de resistencia similar entre Cali e Israel, aunque están un poco lejos, y Turquía, similar por ejemplo a trimetoprim sulfa, a amoxicilina clavulanato, a nitrofurantoína, el comportamiento del cefuroxime, que tiene una tasa de resistencia bajo del 18% en Cali, a ácido nalidíxico también una tasa de resistencia baja, solo un 5%, y a cefixime 6.5%, y encontramos a cefalexina, que es una tasa de resistencia intermedia, a un 53%. ¿Y qué concluyen en el estudio realizado en el Club Noel y en el Hospital Universitario del Valle? Dicen, para el manejo de cistitis y pielonefritis aguda, no elegir compuestos con una resistencia mayor del 50%. ¿Como cuáles? Como ampicilina, como trimetoprim sulfa, como cefalexina, ni ampicilina sulfatán. Dice, para el manejo agudo en cistitis, se puede usar antibióticos con una resistencia bacteriana entre un 30 y un 50%. ¿Cuáles son estos antibióticos? Amoxicilina, amoxicilina clavulanato, cefaclor, cefadroxilo, cefadrina, que son cefalosporinas de primera generación, y cefazolina.
Ojo que es cistitis aguda. Y ya para el manejo de pielonefritis aguda, elegir medicamentos que tengan una sensibilidad alta, es decir, una sensibilidad de más del 80%. ¿Y cuáles son esos antibióticos? Son los aminoglucósidos, la ceftriaxona, cefuroxima, cefalosporina de segunda generación, ceftriaxona de tercera, cefprozil, cefalosporina de segunda y cefixime, ¿sí? Dice, a pesar de que el ácido nalidíxico y la nitrofurantoína mostraron una baja resistencia bacteriana entre un 5 y un 9% respectivamente, se recomiendan como medicamentos de primera línea solo en cistitis aguda. Se necesita mayor soporte clínico para llegarlos a usar como primera línea en pielonefritis. En este estudio, esa fue su conclusión. Entonces, este fue como un repaso de la epidemiología y cómo ha sido el comportamiento de la sensibilidad, de qué gérmenes son más frecuentes, de la sensibilidad antibiótica y de la resistencia. Ya para hablar un poco del diagnóstico, les traigo este algoritmo que es de las guías NIDER de este año, y evalúan y dicen niños menores de 16 años con sospecha de ITU. Entonces, estos niños se debe evaluar, como todo en la medicina, debemos evaluar la clínica, los síntomas, signos del paciente, debemos tomar un uroanálisis, ¿sí? Y aquí lo dividen en 3 grupos de edades: niños menores de 3 meses, niños entre 3 meses a 3 años y niños mayores de 3 años. Y evaluar cómo son los resultados a nivel microscópico y evaluar las indicaciones de realizar un urocultivo. Debemos determinar de manera muy importante la localización de la infección del tracto urinario, si es una infección del tracto urinario alta o si es una infección del tracto urinario baja. Y en estos pacientes evaluar, o en todos los pacientes, debemos evaluar si hay factores de riesgo para enfermedad grave subyacente, que ya les voy a comentar cuáles son esos factores de riesgo. Entonces, dentro de la clínica, que es uno de los pilares en cuanto al diagnóstico de infección urinaria, lo dividimos nuevamente en 3 grupos de edades: menores de 6 meses. Allí encontramos la sintomatología desde lo más frecuente a los menos frecuentes. Menores de 6 meses, ellos tienen síntomas que pueden ir desde fiebre hasta irritabilidad, vómito, letargia. Es frecuente pues que un niño menor de 6 meses refiera a dolor abdominal, pero si podemos encontrar un paciente ictérico o un paciente con hematuria, o un paciente que la mamá dice que le huele mal la orina. Entre 6 meses hasta niños que tienen control miccional, más o menos 2 años, podemos encontrar dentro de lo más frecuente fiebre, y estos niños ya me pueden decir si presentan dolor abdominal, que tienen vómito o tienen retraso pondoestatural. Pueden encontrarse de manera menos frecuente letárgicos o con irritabilidad, o pueden encontrarse con hematuria o nuevamente mal olor en la orina. Y niños mayores de 2 años ya podemos encontrar síntomas más irritativos como polaquiuria, como disuria, cambios en la continencia de la orina, dolor abdominal, dolor en los flancos, fiebre, malestar general, irritabilidad nuevamente, hematuria y cambios en las características de la orina. Y es muy importante tener en cuenta los niños menores de 6 meses. Un niño menor de 6 meses que tenga fiebre, que esté irritable o que tenga fiebre, vómito, letargia, no solamente tengo que pensar en infección urinaria, ¿sí? Por lo que yo estoy hablando del tema de infección urinaria. Es importante tener en cuenta que estos niños hacen bacteremia y rápidamente comprometen la vida del paciente. Entonces es necesario hacer un estudio general de este niño menor de 6 meses que está con estas condiciones, que está letárgico, que está febril o con vómito, y debo evaluar de manera general, debo tomar no solamente un urocultivo, sino también debo hacer hemocultivos, ¿sí? Y cultivo de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque estos niños pues hacen una bacteremia y un compromiso pues del sistema nervioso central importante que los puede llevar a la muerte. Para hablar ya de las pruebas de laboratorio,
importante, aquí vemos esta tabla donde nos describen cuáles son los componentes del uroanálisis y cómo es la sensibilidad de estos componentes solos y en combinación, sensibilidad y especificidad. Entonces miramos, por ejemplo, la esterasa leucocitaria, ¿sí? Tiene una sensibilidad solita de un 83% y una especificidad de 78%. Los nitritos, 53% de sensibilidad, 98% de especificidad. Si ya unimos esterasa más nitritos, llegamos hasta una sensibilidad del 93% y una especificidad del 72%. Si ya tenemos en cuenta el sedimento urinario, vamos a encontrar que la unión, por ejemplo, de esterasa, nitritos, leucocitos y bacterias, todo, o sea, el sedimento, nos hace en conjunto una sensibilidad hasta un 99.8%, que es muy buena, obviamente, y una especificidad de un 70%. Pero si además de estos componentes del uroanálisis tenemos un grano de orina, tenemos hasta un 90% de sensibilidad y 93% de especificidad. Casi que tenemos todo el diagnóstico allí de que estamos seguros de que pueda ser una infección urinaria. Ojo que el gol estándar siempre va a ser el urocultivo, pero eso nos da una gran ayuda para guiarnos en la decisión de tomar urocultivo o no. Esta tablita, por ejemplo, describe, si yo tengo un paciente con unos resultados microscópicos, tengo un paciente que tiene piuria positiva y tiene bacteriuria positiva, yo casi que estoy segura que el paciente va a tener una infección del tracto urinario y lo debo evaluar como infección del tracto urinario, hacerle los estudios pertinentes e iniciarle el tratamiento empírico para infección del tracto urinario. Si yo tengo un paciente con bacteriuria positiva, pero piuria negativa, la bacteriuria aquí me suma más y posiblemente este paciente tenga también una infección del tracto urinario y yo lo debo evaluar como infección del tracto urinario. Si yo tengo dentro del resultado microscópico bacteriuria negativa y tengo piuria positiva, ojo porque aquí sí ya varía. Aquí yo no debo evaluar si le voy a iniciar un antibiótico y debo tenerlo en cuenta o iniciarlo solamente si tiene clínica de infección del tracto urinario. Si el paciente no me tiene clínica, tiene bacteriuria negativa, piuria positiva, posiblemente no sea una infección del tracto urinario, ¿sí? Y que hay otras condiciones que producen piuria y es, por ejemplo, el Kawasaki. Puede producir piuria sin bacteriuria. Entonces, ojo con este punto. Si tiene piuria negativa o bacteriuria negativa, pues no va a tener infección urinaria y no hay ninguna duda. ¿Cuándo debo hacer un urocultivo? ¿Cuándo yo pienso en hacer un urocultivo? Primero, si yo tengo una sospecha de pielonefritis, debo hacer urocultivo antes de iniciar el tratamiento empírico. Eso es muy importante. Yo voy a iniciar el tratamiento empírico de acuerdo a lo que les mostraba y más adelante les voy a concluir de nuestro manejo, de acuerdo al comportamiento local de las bacterias y a la sensibilidad y la resistencia de nuestra población. De acuerdo a eso yo inicio el antibiótico, pero siempre debo tomar una muestra de urocultivo previamente al inicio del antibiótico. Niños o lactantes con un riesgo intermedio de enfermedad grave, yo les debo iniciar tratamiento, debo hacer un urocultivo. Ya les voy a mostrar cuál es esa enfermedad grave que me hace pensar en una enfermedad grave. Niños menores de 3 años, debo hacer un urocultivo. Si yo tengo un único resultado positivo, sea esterasa leucocitaria o nitritos, debo hacer también un urocultivo. Si yo tengo un paciente con itus recurrente, el comportamiento de este paciente va a ser totalmente diferente y lo veíamos en el estudio que hicieron en Europa, que esos niños con itus recurrente posiblemente tengan algún factor anatómico que los predispone a infección urinaria y los gérmenes van a cambiar y su sensibilidad y resistencia a los antibióticos va a ser totalmente diferente, por lo cual es importante tener un urocultivo y el antibiograma de ese paciente. Y nuevamente, si el paciente no responde
al tratamiento antibiótico entre las primeras 24 a 48 horas de iniciado, debo pensar en que no es el antibiótico adecuado, que el que yo estoy usando, o no es la dosis, o tengo que ver, y es importante siempre tomar nuevamente un urocultivo. Dentro de ese diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico por urocultivo? Debemos tener en cuenta el método de cómo se tomó la orina, el recuento de colonias, para poder llegar a hacer una interpretación. Entonces, si una muestra fue tomada por punción suprapúbica, si yo encuentro cualquier recuento de bacilos gram negativos, eso ya es positivo, ¿sí? Más con una probabilidad de más del 99%. Y para estafilococo coagulasa positivo, es decir, estafilococo aureus, va a ser positivo si yo encuentro más de 3.000 unidades formadoras de colonia. Si yo hago ese examen por sonda vesical, debo tener más de 50.000 colonias para ya hacer un diagnóstico de infección del tracto urinario con una probabilidad de más del 95%. Si yo tengo menos de esas colonias, ya debo pensar que es una ITU probable según el cuadro clínico, ¿sí? Y de pronto voy a requerir un nuevo examen más adelante. Pero, por ejemplo, si yo tomo un examen por micción o por bolsa recolectora y me sale más de 100.000 colonias, o de 10.000 a menor de 100.000 o menor de 10.000, aquí vemos dentro de la interpretación que dice ITU muy probable, dudoso, hay que repetir nuevamente el examen, pero ese repetir el examen no es que se lo voy a tomar otra vez por micción espontánea o por bolsa recolectora. Cuando dicen repetir examen, es repetir examen con una forma de recolección más apropiada y más confiable. ¿Y cuáles son esas formas de recolección? O punción suprapúbica, pero para no ser tan invasivos, sonda vesical. Y igualmente por bolsa recolectora, si yo tengo más de 100.000 unidades formadoras de colonia, entre más de 10.000 o 100.000 o menos de 10.000, yo tampoco me puedo confiar en ese resultado de la bolsa recolectora y debo hacer una punción suprapúbica o debo tomar muestra por sonda vesical para poder llegar y concluir si es positivo. Le voy a iniciar tratamiento empírico a ese paciente mientras me sale el resultado del urocultivo y me sale pues obviamente el antibiograma. Importante, la PCR para el diagnóstico de ITU alta no está indicada, ¿sí? No me va a hacer la diferencia en cuanto a ITU alta o baja, eso no nos sirve. Y el uso rutinario de imágenes en infección del tracto urinario para decir, no, es que es una pielonefritis, entonces creo que es una pielonefritis, entonces le voy a enviar una ecografía a todos los pacientes que yo crea que es pielonefritis, tampoco está indicado. No es de uso rutinario, pero si yo tengo muchas dudas, porque la clínica no es muy sugestiva, podría llegar a usar la ecografía como una ayuda para evaluar cómo está el parénquima renal y si el paciente pueda o no tener una pielonefritis. Pero de primera elección, de rutina, a todos los pacientes, urocultivo ecografía, no está indicado. Llegamos a un punto importante y es cuáles son los factores de riesgo de los pacientes que tienen ITU para pensar en una enfermedad grave subyacente. Es pobre flujo urinario, ¿sí? Que ya lo hemos dicho al inicio, y de ITU grave, historia de ITU previas, nos puede hacer pensar que el niño tenga una enfermedad grave subyacente, un paciente que tenga fiebre recurrente pero que no le encontremos el origen, un paciente que tenga anormalidad renal diagnosticada sin útero, es un paciente que va a ser muy difícil de manejar, un paciente que va a estar constantemente haciendo infecciones urinarias recurrentes, un paciente que tenga historia familiar de reflujo vesiculolateral, que tenga historia de enfermedad renal en su familia. Es importante pensar en que este niño pueda tener una enfermedad grave. Paciente que tenga disfunción o distensión a nivel de la vejiga, que lo evaluemos y encontremos una masa abdominal también.
que tenga evidencia de lesión espinal. Es muy importante esto en pediatría, ¿sí? Todo lo que sea espina bífida, lesiones a nivel espinal. Un niño que tenga pobre crecimiento o pobre progresión para medrar, que conocemos también, y un niño que tenga elevaciones de las cifras tensionales. ¿Por qué? Porque es un niño que posiblemente ya el daño esté a nivel del parénquima renal y que sea más difícil de manejar y en el que tenemos que estar mucho más pendientes. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Cuando yo decido hospitalizar o no a un niño recién nacido siempre lo debo hospitalizar. Un lactante menor de 3 meses siempre se debe hospitalizar. Niños de cualquier edad que luzcan sépticos, que yo los vea mal, que no me gusta ese niño, que se ve deshidratado, un niño que no tolere la vía oral, pues yo no lo puedo dejar ir para la casa. Un niño que yo le sospeche urosepsis, nuevamente pues obviamente no se puede dejar ir para la casa. Fracasos en el tratamiento ambulatorio por fiebre persistente me indica que el niño debe ser nuevamente tomar un urocultivo, mirar qué es lo que está pasando y dejarlo hospitalizado para el tratamiento intravenoso. Un niño que tenga antecedentes de malformación de la vía urinaria, especialmente obstructivas, o que yo sospeche que ese niño, por el germen que tiene, no tiene una Klebsiella, tiene Proteus, yo digo, no puede tener una malformación de la vía urinaria, voy a dejar a este niño hospitalizado, ¿sí? O niños que tengan riesgo social, que en nuestra población pues es bastante frecuente, es una indicación de hospitalización y nadie puede decirles que no se puede hospitalizar. Entonces, todo este preámbulo que les hice es para evaluar y para hacer un buen manejo, un buen tratamiento de los niños con infección urinaria. Este es otro algoritmo de las guías NICE 2016 que evalúa al niño menor de 16 años. Debe evaluar, hay factores de riesgo para enfermedad seria, que fue lo que les acabo de mencionar. O tengo información de que ese niño recibió tratamiento antibiótico previamente, pues es importante tenerlo en cuenta, ya sabemos por qué. Y de ahí dividimos niños menores de 3 meses, niños de 3 meses con ITU alta o pielonefritis y niños mayores de 3 meses con ITU baja o cistitis, ¿sí? De acuerdo a eso yo voy a dar manejo, a decir voy a dar este antibiótico o este antibiótico y voy a decidir si se lo doy intravenoso u oral o si se lo doy 10 días, 7 días, 14 días. Entonces, para hacer un preámbulo a cuáles antibióticos se debe usar, quiero traerles estas recomendaciones tomadas de la guía de práctica clínica, unas guías que realizó el doctor Luis Fernando Mejía, pediatra infectólogo de la Fundación Clínica Infantil Club Noel, sobre cuál es el manejo de los pacientes con infección urinaria de la comunidad, cuál es el manejo empírico que yo debo iniciar cuando me llegue un paciente con infección urinaria. Entonces él en estas guías dice, el iniciar tratamiento antibiótico intravenoso es igual de efectivo que iniciarlo por vía oral, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, no porque es endovenoso le hace más que si se toma el antibiótico, son exactamente igual de efectivos. Debo basar la decisión o la elección del antimicrobiano de acuerdo a la epidemiología local, nuevamente, a las sensibilidades más frecuentes para cada agente antimicrobiano en particular, y después debo ajustar de acuerdo a los patrones de sensibilidad en el antibiograma, en lo que me muestra el antibiograma del urocultivo. O sea, yo le inicio primero el tratamiento empírico, pero después de que me sale el urocultivo con su antibiograma, pues yo ajusto de acuerdo a los MIC de sensibilidad, a los antibióticos, de ajusto, no, le puedo continuar ese antibiótico que tiene buena sensibilidad o no, voy a desescalonarme o voy a escalonarme a otro antibiótico con más cobertura. Entonces, de acuerdo a la epidemiología local, al comportamiento de los gérmenes locales, a lo que se ve en el estudio que hizo la doctora Iris de Castaño hace unos años en la Fundación Clínica Infantil Club Noel y el HV, y a lo que constantemente
se está viendo en la Fundación Clínica Infantil Cruz Noel, se basó en eso para decir, por ejemplo, que la cefalexina y el trimmetoprim sulfa tienen tasas de resistencia importantes, por lo cual yo no puedo considerar estos dos antibióticos como primera línea de tratamiento empírico de infección del tracto urinario. Dice además, la nitrofurantoína no se debe considerar para el uso terapéutico en lactantes febril con ITU. ¿Por qué? Porque la nitrofurantoína actúa a nivel local, a nivel de la vejiga. Y un paciente, un lactante febril, que yo pienso que puede tener una bacteremia, que puede tener una progresión, una enfermedad grave, yo necesito manejo antibiótico que me llegue a sangre y que actúe sistémicamente. Entonces, la nitrofurantoína no es de elección en lactantes febriles con ITU. Y estos últimos 4 puntos, cefuroxime, ácido nalidíxico, amicacina y ceftriaxona, los recomienda como de primera elección cuando yo tengo un paciente con infección del tracto urinario, de primera elección para el manejo empírico. ¿Por qué? Porque se ha visto buena sensibilidad a cefuroxime, que es una cefalosporina de segunda generación, a ácido nalidíxico, a amicacina, ¿sí? Y a ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación intravenosa. De acuerdo a eso, en esta tablita les muestro la entidad, que en este caso sería pielonefritis aguda, los gérmenes más frecuentes, que son enterobacterias gram negativas, la edad, vamos a ver qué antibiótico le vamos a dar a los neonatos, y es importante tener en cuenta que el neonato debe recibir tratamiento antibiótico endovenoso. Yo no puedo tratar un neonato con infección urinaria en la casa y con tratamiento oral. ¿Por qué? Por el alto riesgo de estos pacientes de hacer una bacteremia, septicemia y llevarlos a la muerte. El primer antibiótico o los primeros antibióticos que yo debo elegir en este tipo de pacientes en esta edad es cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona o cefotaxime, pero preferiblemente cefotaxime, porque la ceftriaxona en los neonatos, la ceftriaxona a nivel hepático, pues tiene una mayor repercusión. Entonces, en los neonatos no se prefiere tanto ceftriaxona, sino más cefotaxime, y debo unir con ampicilina, por eso el más, dice ampicilina más ceftriaxona o cefotaxime. ¿Y por qué ampicilina? Por otros gérmenes como la Listeria monocitógenes, que produce pues infección en los neonatos, y que el único antibiótico que le sirve a la Listeria pues es la ampicilina, y no la puedo dejar descubierta, ¿sí? Cuando uso amicacina, yo pudiese llegar a usar amicacina en un neonato, pero debo tener en cuenta esa especificación que dice allí: no usar amicacina si yo pienso que el paciente está bacterémico o que el paciente tiene infección del sistema nervioso central. En esos casos no se puede usar amicacina y me continuaría usando cefotaxime y ampicilina. Puede usar cefalosporinas también de segunda generación en neonatos, se pueden usar, pero no en pacientes que tengan infección del sistema nervioso central o que tengan bacteremia, ¿sí? No está indicado. Y ese antibiótico, esa cefalosporina de segunda generación intravenosa se llama cefuroxime, ¿sí? A las dosis que dice allí, 50 a 100 miligramos kilogramo día cada 12 horas. ¿Qué alternativas tengo para estos neonatos que no me responden bien a estos antibióticos? Cefepime es una cefalosporina, como nosotros ya sabemos, de cuarta generación, 100 miligramos por kilogramo día, dividido en 2 dosis, o puedo llegar a usar carbapenémicos, pero tengo que tener en cuenta ciertas cosas para usar los carbapenémicos. El imipene lo voy a usar en los pacientes que yo sospeche que además de tener una infección urinaria hicieron bacteremia y tienen una infección del sistema nervioso central. En esos pacientes debo usar imipene. Si yo pienso en un paciente o yo tengo un paciente que está gravemente enfermo, que yo lo veo séptico, que yo sospecho que tiene una infección por pseudomonas, debo usar meropenem, ¿sí? Paciente con compromisos de estado general, séptico y que yo piense en pseudomonas, meropenem. ¿Por qué? Porque el heptapenem no cubre pseudomonas.
Entonces, el tapene no lo voy a usar si yo pienso en pseudomonas. En un niño menor de 3 meses no puedo usar el tapene. Un niño con hipoalbuminemia no puedo usar el tapene, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, yo me voy ajustando a qué tipo de carbapenémico voy a usar, ¿sí? De acuerdo a lo que les acabo de mencionar. Esta es la dosis de los carbapenémicos, 30 miligramos kilogramo día, dividido en 2 dosis. Nuevamente la entidad, pielonefritis aguda, que gérmenes, enterobacterias gram negativas y la edad entre 1 y 3 meses, ¿sí? Nuevamente el tratamiento antibiótico en este grupo de edad debe ser de 14 días de tratamiento intravenoso. Son lactantes menores. La primera opción antibiótica que yo tengo es cefotaxime, ¿sí? 150 miligramos kilogramo día, cada 6 horas, o ceftriaxona. En estos pacientes ya tengo un poco más de libertad y de seguridad con el uso de la ceftriaxona, o puedo usar amikacina, pero teniendo en cuenta nuevamente la recomendación de no usar si el paciente está septicémico, bacterémico o con un compromiso, que yo piense que tiene un compromiso del sistema nervioso central, o que efectivamente yo compruebe que el paciente tiene infección del sistema nervioso central. ¿Qué alternativas tengo para este grupo de edad? 1 a 3 meses. Tengo cefepime nuevamente, ¿sí? O carbapenémicos, teniendo en cuenta las recomendaciones que yo les di con los neonatos. En estos pacientes debo hacer cultivos en sangre. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba inicialmente, estos pacientes que tienen signos de toxicidad, niños lactantes menores, neonatos, pues debo tener policultivar, hemocultivos, 2 hemocultivos, urocultivo y cultivo de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Para hacer un estudio pues más completo. Ahora, esa misma entidad, la pielonefritis aguda, pero ya entre los niños de 3 meses a 2 años, ¿sí? Entonces, ¿qué opciones tengo como primera línea? Tengo cefotaxime, ¿sí? Cefalosporina de tercera generación, 150 miligramos kilogramo día cada 12 horas, o ceftriaxona, 50-75 miligramos kilo día cada 12 horas, o amikacina, nuevamente teniendo la indicación si no hay bacteriemia o compromiso del sistema nervioso central, o cefuroxime, cefalosporina de segunda generación intravenosa, en lactantes mayores de 3 meses y niños. Son estas dosis de 75 a 100 miligramos kilo día, dividido en 3 dosis. Esta cefuroxime tengo que tener en cuenta que cuando se usa intravenosa puede causar tromboflebitis, en el sitio de la infusión. ¿Qué alternativas tengo a estos antibióticos de primera línea? Piperacilina tazobactam a 300 miligramos kilo día, dividido en 3 dosis, pero es importante tener en cuenta que esta piperacilina tazobactam debe ser la molécula original. En Colombia se está usando piperacilina tazobactam, que no es molécula original, y que cuando no es molécula original no se puede usar en pacientes con infección grave, con infecciones severas intraabdominales, con infecciones del tracto urinario grave, pacientes que están sépticos, porque los pacientes no van a responder bien y no van a ser adecuadamente tratados. Pero si yo tengo una piperacilina tazobactam, molécula original, puedo estar seguro que estoy dando un buen cubrimiento al paciente grave con infección del tracto urinario. Entonces, tener muy en cuenta esto. Si es molécula original, listo, puedo usar. Si yo sé que no es molécula original, no es el tazocin de marca, pues preferiblemente no usar esta opción, usar otra, ¿sí? Pero no piperacilina. Niños mayores de 5 meses, aquí ya puedo yo hacer un cambio de terapia intravenosa a terapia oral. Cuando yo vea que el niño esté con una mejoría clínica notable, cuando esté afebril y cuando tenga reactantes de fase aguda negativos. En este caso, sí puedo llegar a hacer un switch de antibiótico intravenoso a antibiótico oral. ¿Y cuál es el antibiótico oral que yo puedo usar en ese niño mayor de 5 meses? Puedo usar el mismo cefuroxime, cefalosporina de segunda generación que usaba intravenosa, lo puedo usar oral. Y se llama cefuroxime axetil.
es una muy buena opción. Aquí están las dosis: máximo 1 gramo día, niños de 3 meses a 12 años, 30 miligramos kilo día cada 12 horas, y niños mayores de 13 años, 250 miligramos ya comprimidos cada 12 horas. Importante tener en cuenta, nuevamente les recuerdo, ampicilina, trimestoprim sulfamethoxazol, amoxicilina, cefalosporinas de primera generación oral como la cefalexina, ampicilina sulbactam o quinolonas deben evitarse en el manejo empírico de las infecciones del tracto urinario, porque se ha demostrado una baja sensibilidad a nivel de Colombia, especialmente para los gérmenes más frecuentes como son E. coli y Klebsiella pneumoniae de la comunidad. Por último, ¿cuál es el manejo en cistitis? Hablábamos de todas las primeras tablas fueron de manejo de pielonefritis aguda, pero ¿cuál es el manejo en cistitis? Cistitis aguda causada por los gérmenes también enterobacterias gram negativas. Antibiótico de primera elección en cistitis son cefalosporinas de segunda generación. Se hace furoximia exetil o cefprozil, pero nosotros encontramos más fácilmente cefuroximia exetil, aunque en estos momentos en Cali está agotado este antibiótico, y lo debo dar un tratamiento por 7 días en cistitis. En casos más severos, ¿sí?, yo puedo usar cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona, 50 miligramos kilo día, intravenoso o intramuscular cada 24 horas. Pero en pediatría generalmente no se prefieren los antibióticos intramusculares sino intravenosos, pues por el dolor y por el trauma que genera en los niños. O puedo usar cefixime, ¿sí?, 8 miligramos kilogramo día, dosis única vía oral por 7 a 10 días. Dentro de las alternativas que tengo a estas cefalosporinas, tengo nitrofurantoína en niño mayor de 28 días de edad, una dosis de 5 a 7 miligramos kilo día dividido en 4 dosis, o puedo usar también ácido nalidíxico, o puedo usar quinolonas como la ciprofloxacina, con una muy buena respuesta. La terapia IV puede seleccionarse en niños seriamente enfermos o en aquellos que no toleran la vía oral, ¿sí? Entonces yo puedo dar manejo intravenoso o vía oral de acuerdo al estado del paciente y así me tolera la vía oral o no. ¿Cómo es el manejo, por ejemplo, de pacientes que tengan anormalidad del tracto urinario? Esos pacientes con un comportamiento y unas bacterias diferentes. Entonces, como primera línea, yo puedo usar piperacilina tazobactam, nuevamente recomendando que sea la molécula original, o puedo usar cefepima, ¿sí?, o puedo usar carbapenémicos como ertapenem. ¿Cuál es la alternativa a estos antibióticos? La alternativa pues ya va a depender del resultado del urocultivo y del antibiograma que me reporte específicamente del paciente. O sea, ya ahí no tengo como que otras opciones empíricas, sino ya me voy a guiar más por el urocultivo, el resultado. Es importante tener en cuenta que pacientes lactantes febriles con ITU deben ser evaluados con una ecografía renal y de las vías urinarias, y la cistografía va a estar indicada si la ecografía renal o sugiere que hay un reflujo vesicolateral de grado alto, grado 3, grado 5, 4, o en casos de ITU recurrente también va a estar indicado en la uretrografía. Este es un algoritmo que nos muestra los pacientes, cómo hacer el manejo en pacientes con ITU complicada. Entonces, si yo tengo un paciente con fiebre, escalofrío, signos y síntomas de ITU complicada, con o sin dolor en los flancos, yo debo evaluar si tiene alteraciones funcionales o si tiene alteraciones anatómicas. Entonces, si tiene alteraciones funcionales o anatómicas, se trata de una ITU complicada, como les comentaba inicialmente. Si no tiene alteraciones anatómicas, no tiene alteraciones funcionales, no es una ITU complicada y lo debo manejar de acuerdo al reporte del urocultivo. Pero si yo tengo una ITU complicada, debo evaluar. No tiene factores de riesgo, puedo usar cefalosporinas de tercera generación.
Si yo tengo un paciente con ITU complicada y además tiene factores de riesgo para beta-lactamases de espectro extendido, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Son antecedentes de tratamiento antibiótico, sea con quinolonas o con cefalosporinas, es lo primero que yo debo pensar. ¿Ha estado hospitalizada en los últimos 3 meses? O son pacientes que tienen que hacerle hemodiálisis o diálisis peritoneal, o pacientes que tienen instrumentación de la vía urinaria, sonda urinaria. En esos pacientes yo debo pensar de que posiblemente tenga un germen BLE positivo. En esos pacientes debo usar ertapenem, carbapenémicos. Si yo tengo un paciente que tiene, por el contrario, no factores de riesgo para gérmenes productores BLE positivo, sino gérmenes productores de gérmenes positivos con factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Son haber tenido o recibido tratamientos antibióticos y antipseudomonas en los últimos 30 días, ingreso a UCI es otro factor de riesgo, haber tenido uno de los signos de los siguientes dispositivos, sea ventilación mecánica o sondas urinarias o catéter venoso central, o un paciente inmunosuprimido severo. Debo pensar en que tiene factores de riesgo para Pseudomonas, y en este caso puedo usar cefepime o piperacilina tazobactam, molécula original. Pero si yo tengo un paciente con ITU complicada que está choqueado, un choque séptico, lo que debo usar son carbapenémicos anti-Pseudomonas, es decir, meropenem. De acuerdo a esto, pues es el tratamiento empírico, a esos factores de riesgo, pero ya después de que me llegue el reporte de urocultivo de ese paciente, yo me puedo desescalonar, ¿sí?, a otros antibióticos de acuerdo a lo que encuentro. Ya para terminar, ¿cuáles son las indicaciones de profilaxis antimicrobiana? Que es un tema también muy importante que daría como para otra charla. Entonces, algo puntual: pacientes con reflujo vesicolateral grado 3 a grado 5, pacientes que tengan ITU con lesiones obstructivas de la vía urinaria, esos pacientes deben recibir profilaxis. Pacientes con hidronefrosis moderada severa que tengan diagnóstico prenatal o postnatal deben recibir profilaxis hasta el primer año. Pacientes que tengan infecciones del tracto urinario recurrente, particularmente cuando están asociados con vejiga hiperactiva o con patrones de anormalidad del vaciamiento de la vejiga, deben recibir profilaxis antimicrobiana. Y neonatos o niños menores de 1 año que tengan ITU febril y que tengan alto riesgo de hacer ITUs recurrentes, en los cuales yo les estoy haciendo como un estudio. Mientras yo esté haciendo los estudios, ese niño debe recibir profilaxis. ¿Y qué antibióticos se deben usar? Menores de 3 meses de edad, yo puedo usar amoxicilina o cefalexina a estas dosis. Y niños mayores de 3 meses de edad, puedo usar cefalexina o nitrofurantoína o ácido nalidíxico o cefadroxilo. Recordemos que la profilaxis antimicrobiana es solamente una dosis en el día. No es como dar tratamiento cada 8 horas o cada 12 horas, sino solamente una dosis. Y quiero agradecerles. Esta es para recordarles que ante todo hay que hacer recomendaciones a las familias y a las madres sobre adecuados hábitos, en este caso de urinarios, sentar a los niños a orinar cada 2 horas, ¿sí?, que no hagan retención de orina, buenos hábitos en cuanto a la limpieza, en el caso de las niñas, porque son factores muy relacionados con infección del tracto urinario en nuestros pacientes pediátricos. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda. Perdón, doctora. Si al hacer, por ejemplo, el antibiótico, por ejemplo, que sea cefazolina para el coli, ¿no? Pues se le quitó el problema del coli, puede volver a repetir, ¿no? ¿Cómo? La infección puede volver a repetir. Si usted usó cefazolina O cualquier otro de los antibióticos.
Cualquier otro, recordemos que cefalosporinas de primera generación idealmente no debemos usar el tratamiento empírico de infección del tracto urinario, ¿sí? Si se usa cefazolina, posiblemente el paciente no va a estar adecuadamente tratado, entonces posiblemente va a persistir con la sintomatología urinaria, con fiebre, entonces allí tengo que reevaluar pues, el uso de este antibiótico por otros cefalosporinas de segunda generación o los antibióticos que les mostraba de acuerdo a factores de riesgo o no a cada paciente individualmente. Pero cefalosporinas de primera generación en tratamiento empírico de infección urinaria, como les comentaba, no se debe usar. Sí. Y otra pregunta, el porcentaje, por ejemplo, para que usted dice para hemodiálisis y diálisis en los niños, porque yo me he dado cuenta de los niños que están en hemodiálisis. Sí. ¿El porcentaje superior a 1.3 o 1.5? ¿El porcentaje de qué? ¿De infección del De la tracto urinario? creatinina. Porque entiendo que en los niños se maneja un porcentaje de 0.7, de 0.8. El valor de la creatinina. Cuando es crónico, ya grave. El valor de la creatinina varía de acuerdo a la edad de los pacientes, del grupo de edad. De la edad en específico va a variar el valor de la creatinina. Entonces, si tienes un paciente, un lactante con 0.8, eso ya es elevación de la creatinina, diferente a un adulto, ¿sí? Que es por encima de 1. Entonces, debe ser también individualizado a cada paciente. Por eso haces un poquito más de cuidado la pediatría, porque yo debo evaluar cada paciente por edad. Hay unas tablas específicamente para decir los valores de creatinina, entonces pues va a depender de eso, Sí, básicamente. Y por último, ¿es factor del color de la orina si es turbio o es claro que está infectado? Sí, es un factor importante tener en cuenta las características pues, macroscópicas de la orina. Si está turbia, me puede sugerir que tenga mal olor, como les comentaba, dentro de los síntomas menos frecuentes para infección urinaria, pues es importante tenerlo en cuenta, que me pueda sugerir, ¿sí? Como algo adicional, pero no es el único factor del cual yo me debo tomar para pensar en que el niño pueda tener una infección urinaria. Bien, doctora, le agradezco Bueno, mucho. gracias.